Bueno, en este video vamos a hablar sobre las diferentes tareas que vamos a realizar todos los días antes de nuestra operativa o antes de que abra el mercado americano, la sesión del mercado americano. Estas tareas se nos deben convertir en un ritual donde sí o sí todos los días debemos hacer esta checklist para saber que se está cumpliendo con las condiciones de una operativa con buenos hábitos y una operativa saludable, como debe ser. Entonces, lo primero es que vamos a establecer nuestro horario de operativa. Es importante saber cuál es el horario que vamos a operar, ya que no podemos sobreoperar. Y si el mercado abre a las 8:30 o 9:30 hora Nueva York, debemos establecer hasta qué hora vamos a operar. Lo recomendable es que sean 2 horas como máximo, o sea, en este caso hasta las 11:30, a las 11:30 de la mañana. Es lo recomendable, porque a partir de ahí es muy probable que nuestras operaciones sean emocionales o haya un desgaste emocional, o ya estemos muy impacientes porque o ya hemos realizado varias operaciones, o en este caso no hemos realizado ninguna porque no hemos encontrado ninguna oportunidad y estamos impacientes de lograr entrar al mercado. Esto es mientras iniciamos, ¿no? Entonces es importante establecer un horario de operativa. Puede ser menos, puede ser 1 hora, 1 hora y media, ya 45 minutos, todo depende de cómo se sienta cada persona. Es importante establecer en qué estado emocional me encuentro. Yo no puedo operar un día en el que me siento deprimido, en el que me siento triste, en el que peleé con mi familia, con mi pareja, en el que se me murió un familiar, ya que yo debo estar en las mejores condiciones. Yo debo estar 100% enfocado en el mercado durante este horario y debo estar en un entorno totalmente tranquilo. Debo verificar la conexión a internet, que la conexión sea estable, que no esté intermitente, que tenga buena velocidad. En Google hay páginas web donde yo puedo hacer esas verificaciones en caso de que sepa que mi internet es inestable. Pero si ya de por sí sé que mi internet es muy estable, pues digamos que solamente una recomendación para tenerlo en cuenta, o cuando yo me mueva de sitio, si estoy operando desde un portátil y no estoy en el mismo sitio donde acostumbro a operar, pues debo verificar esto. Debo estar pendiente del ambiente. Si estoy en un ambiente propicio para operar, es muy importante esto. Vuelvo y digo, preferiblemente debo estar en un ambiente donde pueda estar concentrado, enfocado, tranquilo, sin interrupciones. Luego vamos a revisar las noticias. Vamos a revisar qué noticias importantes hay ese día en el mercado que afecten los diferentes instrumentos en los que yo opero, ¿no? En este caso el ES o el SP500. Si hay noticias, debo configurar alarmas en la hora que es la noticia. Si esa hora está dentro de mi horario de operativa. Y debo verificar en qué cuenta estoy operando. Debo hacer un análisis del premercado. Eso debo hacerlo todos los días. Y por último, debo plantear unos posibles escenarios. Básicamente esto es como unas actividades que debo realizar todos los días antes de la operativa. En este momento vamos a hacer el ejemplo a partir de aquí, cómo serían estos ítems o cómo ejecutamos estas tareas, ¿vale? Porque lo anterior ya cada persona, cada trader lo que hace es que lo define de acuerdo a sus condiciones personales. Entonces lo primero es que vamos a revisar las noticias. Bueno, entonces para eso venimos aquí al explorador y les voy a mostrar una de las páginas que más usamos para revisar las noticias del día. Entonces Forex Factory. Bueno, aquí en Forex Factory vamos a encontrar, cuando entramos al home, venimos aquí primero, horario,
y revisamos que estemos en nuestra zona horaria. Entonces, como yo estoy en Colombia, pues dejo la zona, la dejo así como está y le digo guardar. ¿Para qué sirve esto? Para sincronizar la hora de mi país con la hora de Nueva York, ya que sabemos que en algunos países tenemos ciertas diferencias, sobre todo en Latinoamérica tenemos a veces 1 hora o 2 horas de diferencia. Entonces, para poder tenerlo sincronizado, luego venimos al home nuevamente y vamos a filtros aquí y le decimos, bueno, como nosotros solamente vamos a operar el SP500, entonces no necesitamos que nos muestre todas estas noticias. Entonces le decimos que solo las que afecten el dólar americano. Y aquí le vamos a decir que nos muestre estas grises, son noticias irrelevantes. Estas amarillas son poco relevantes, estas naranjas son ya más importantes y estas rojos son muy importantes. Entonces son noticias que impactan de mayor a menor en el mercado. Entonces yo por lo general le dejo estas tres. Anteriormente solo usábamos naranja y rojas, pero he notado que algunas amarillas en algunos casos pueden afectar. En mi caso, que yo opero más instrumentos, ¿no? Le digo aplicar filtro y me aparece entonces las noticias del día del 9 de junio. A mí me gusta dejarlo en más, que me aparezca las de toda la semana. Yo aquí configuro en el calendario desde donde quiero que me aparezcan las noticias. Entonces yo los dejo normalmente que me las muestre desde el día lunes hasta el día viernes, que siempre me las muestre de esa manera. Y aquí me doy cuenta, entonces desde el lunes, martes, miércoles, jueves y viernes, las noticias que hay. Entonces, por ejemplo, para mañana tenemos a las 7:30 de la mañana hora Colombia, o sea 8:30 de la mañana hora Nueva York, una noticia en rojo. ¿Qué es lo importante aquí? Que ustedes vayan conociendo cuáles son las noticias que afectan el SP500. Entonces ustedes van a estar muy pendientes y van a revisar cuál es la noticia que afecta al mercado para no operar en ese horario. Un minuto, por lo menos un minuto antes, debemos estar fuera del mercado, 1 o 2 minutos antes. No debemos tener una operación abierta, pues porque nos puede afectar. Esto también nos va a servir para las pruebas de fondeo, porque hay algunas pruebas de fondeo donde no permiten operar noticias. Esto lo veremos más adelante cuando hablemos de las pruebas de fondeo. Entonces, si yo opero en este horario, yo debo colocar una alarma. Puedo utilizar la alarma de Windows o puedo tener una aplicación externa que tenga instalada para que me avise a la hora que va a ser la noticia. Entonces, por ejemplo, aquí hay otra que es la noticia del gas. Ok, entonces una vez revisadas las noticias, ya sabemos cuál es el horario en el que debemos estar pendientes de no estar en el mercado. Bueno, luego lo que hacemos es que yo reviso la gráfica diaria, porque la gráfica diaria me indica si estamos en tendencia o si estamos en un rango o si estamos en un mercado errático. Como por ejemplo aquí podemos identificar claramente una tendencia en este espacio. Entonces, en una tendencia de una gráfica diaria podríamos fácilmente esperar oportunidades en largo o al alza. Pero si estamos, por ejemplo, aquí estos días estuvo mucho en rango. Aquí, bueno, igual estos últimos 3 días también ha estado en rango,
después de esta vela alcista verde. Entonces se van a dar cuenta que cuando la gráfica diaria está en rango, las oportunidades que tenemos en las gráficas menores pues van a ser un poco de pronto más confusa, o el mercado va a estar oscilando de una manera como indecisa. Eso lo vamos a ver ahorita. Entonces, una vez yo identifique si estamos en una tendencia, si estamos en un rango o qué está pasando en una gráfica diaria, me vengo para la gráfica menor. En este caso, si la gráfica es mía de 15 minutos o de 1 hora, bueno, dependiendo de lo que ustedes hayan configurado en su espacio de trabajo. Entonces aquí podemos observar el rango que hemos estado teniendo durante los anteriores días, que esto es lo que nos está mostrando la gráfica diaria, ¿no? Aquí ya lo podemos ver en la gráfica de 15 minutos. Entonces miren el rango en el que se ha estado moviendo los últimos días. Entonces en la gráfica de 15 minutos lo que hacemos es identificar áreas de soportes y resistencia importantes. Entonces aquí tenemos un área de soporte y resistencia. Aquí tenemos otra. Aquí tenemos otra. Recordemos que las áreas de soporte y resistencia son esas donde el precio ha llegado y no ha podido superarlo en varias ocasiones. Entonces, por ejemplo, vamos a mirar esto un poco más ampliado. Y si vemos aquí, vemos que aquí está utilizando esta área. O sea, en varias ocasiones ha venido acá y la ha respetado. Entonces deben identificar las áreas donde mayormente el precio se ha quedado, se ha regresado o se ha mantenido. Y eso lo hacen en la gráfica de temporalidades mayores. Ustedes se van a dar cuenta que en el tiempo son respetadas. Miren cómo aquí, por ejemplo, estamos hablando del 16 de mayo. Miren aquí, estamos hablando del 16 de mayo. El 16 de mayo utilizó esta área como resistencia, luego vino acá, resistencia, días después volvió y la tocó. Bueno, aquí la rompió. Sigamos mirando. Y nuevamente acá, miren, la sigue utilizando. Aquí hizo un fobo, no sé si recuerdan en un video anterior cuando hablé sobre esto. Un fobo, rompimiento falso, volvió y se reincorporó, volvió y la utilizó. Entonces, por eso es tan importante marcar estas áreas en temporalidades mayores, porque seguramente el mercado a futuro lo que va a hacer es utilizarlas nuevamente. Entonces, por ejemplo, aquí hay otra. Bueno, entonces ya ustedes lo que hacen es revisar esas áreas. La pueden revisar desde los días que ustedes quieran hacia atrás. Entonces, si necesitan cargar, recuerden que pueden cargar más días por si lo necesitan. Entonces, por ejemplo, si yo amplío esta que acabo de hacer, miren cómo sigue utilizando. En algunos momentos la utilizó. Aquí la utilizó, aquí.
Pero bueno, no nos vayamos tan atrás. Utilicemos las más recientes porque esas son las que vamos a utilizar para nuestra operativa. Pues ya que el mercado no creo que se vaya a mover, digamos que no necesito crear áreas tan fuertes porque no creo que se vaya a mover todo esto en un día. Porque si vemos los días anteriores, pues miren los movimientos que ha tenido. Entonces, tener un movimiento así no quiere decir que no pueda existir, ya que el mercado puede hacer lo que, como dicen por ahí, el mercado puede hacer lo que se le dé la gana y es real, puede hacer lo que se le dé la gana, pero digamos que como trabajamos con probabilidades, pues esto es poco probable que suceda. Bueno, una vez yo identifique las áreas que están cerca al precio, entonces ya sabemos que el precio en este momento se encuentra aquí. Entonces estas áreas le doy doble clic y le digo que me lo muestren todos los charts. Cuando yo le aplico, le digo ok. Por ejemplo, vamos a diario y miren que en diario me muestra esta línea. En 5 minutos también me muestra el área que acabe de configurar, que me muestren todos los charts, y en 2 minutos también me aparece. Entonces, ¿para qué me sirve realizar esto? Para saber que cada vez que el precio está llegando a esta área, pues no lo están dejando pasar. Entonces miren aquí, aquí, prácticamente aquí no lo están dejando pasar. Y esto para mí, por ejemplo, está en mi plan de trading y para mí hay una regla dentro de mi plan de trading y es que cuando el precio, acuérdense que aquí está esta es la sesión americana, o sea, la que yo opero, toda esta de gris oscuro. Entonces, cuando el precio abre en la sesión americana, yo tengo una regla que dice que cuando esté cerca a un área, yo no opero, porque es muy probable que el precio reaccione de una manera diferente. Siempre que el precio vaya a llegar a un área, yo debo esperar a que me confirme qué es lo que va a hacer. Entonces, aquí en la gráfica de 2 minutos, que es en la gráfica que opero, voy a marcar, siempre voy a tener visualmente las áreas en las que el precio está reaccionando. Si en 2 minutos el área está muy amplia, después la puedo reducir, ¿no? Para que bueno, algo que es importante es que estas áreas no significa que siempre van a estar fijas, ¿no? Nosotros las podemos ir moviendo si consideramos que el área se ha movido. Inicialmente podríamos, por ejemplo, antes de mostrar estos días, si corremos aquí, podríamos decir el área es esta. Luego que ya nos mostró este día, podríamos seguir pensando, bueno, el área sigue siendo esa porque el rompimiento no ha sido, o el retroceso del área no ha sido muy fuerte, no ha traspasado el área fuertemente. Pero cuando ya vemos los demás días, estamos viendo ya un retroceso mucho más profundo. Entonces
podemos correr el área si consideramos que para entenderla, para entender que el precio está reaccionando fuertemente ahí, hacemos eso, la corremos. Okay, entonces corremos el área y la vamos actualizando todos los días, vamos mirando si las áreas se siguen manteniendo o se están moviendo. Creo que hice muy gruesas estas áreas, las podemos reducir un poco. Eso también ustedes lo van personalizando. Y entonces aquí estamos identificando que esto se está moviendo en un rango. Lleva 1, 2, 3, 4 días oscilando en un rango el mercado. Entonces eso es lo que estamos viendo en el mercado diario. Miren cómo aquí están los 4 días en ese rango. Por eso es importante mirar la del diario antes para poder saber qué está pasando en el mercado y confirmarlo en la gráfica menores. Esto nos va a servir para mirar las entradas o posibles escenarios en las operativas menores. Y aquí vamos a decirle que nos muestre las áreas en todos los charts y solamente vamos a configurar estas tres áreas. Y aquí tenemos en la operativa las áreas que está utilizando. Lo que hacemos luego de marcar las áreas antes de que abra el mercado, antes de la apertura del mercado, es mirar los posibles escenarios. Si el mercado fuera a abrir aquí, necesitamos plantear que el mercado posiblemente vuelva a llegar aquí a esta área para luego volver a subir, o que el mercado va a venir, va a tocar esta área para luego ser rechazada y bajar nuevamente. Esos serían los dos posibles escenarios. Entonces, de acuerdo a mi estrategia, si tengo entradas de patrón chartista de doble techo, entonces, por ejemplo, podría esperar a que el precio me hiciera esto y luego tomar mi entrada donde me confirme que puedo hacer el ingreso. Vale, entonces esa podría ser una opción. Si estoy trabajando con medias móviles, entonces voy a esperar a que el precio venga. Entonces, otro escenario podría ser que voy a esperar a que el precio suba. La media móvil de la media móvil de 20 periodos me muestre inclinación alcista y el precio venga, toque la media móvil y vuelva y suba. Entonces, si tengo configurado un trade donde en esta posición pueda ingresar o en esta posición pueda ingresar y me voy al alza. O sea, yo debo plantear escenarios antes de que haga apertura. ¿Por qué? Porque si yo no planteo escenarios, lo que va a pasar es que voy a entrar sin saber qué voy a hacer.
Mientras que si yo planteo los escenarios, pues yo lo que voy a esperar es que mi escenario se cumpla para poder hacer el ingreso. Si mi escenario es este y dentro de mi estrategia tengo que yo puedo hacer entradas en niveles de soporte, pues entonces debo esperar a que el precio llegue acá para poder ir al alza. ¿Ok? O que me muestre un patrón para poder ir al alza. O que el indicador esté mostrándome un posible retroceso. Bueno, entonces básicamente es eso. Esto lo debemos hacer todos los días. Y todos estos procesos, estas tareas, para habituarnos y acostumbrarnos y sobre todo a llevar una disciplina en el trading. ¿Vale? Entonces, ya saben, si tienen alguna duda, pueden escribírmela abajo en los comentarios. Y síganme en Instagram para que estén pendientes de mi operativa. Y también pueden estar en el grupo de Telegram para poder recibir diferentes herramientas y participar de diferentes actividades que voy a ir desarrollando. Entonces no es más por el momento. Espero que esto les esté sirviendo bastante y que puedan empezar pues a practicar, que es lo que más se necesita en este momento de aprendizaje. Bueno, un abrazo, nos vemos en el próximo video.